Amigos, que Dios les bendiga. Estamos en el segmento ¿Qué haría Jesús? Y este es el segmento que se abre en nuestro programa Echando las Redes, para que nosotros podamos encontrar la manera de seguir a Jesús con más radicalidad. ¿Qué haría Jesús en torno a nuestro tema? Venid, nos invita Jesús en el tema de hoy, ¿sí? Es importante entonces que reconozcamos cómo los apóstoles lo dejan todo por seguir a Jesús. ¿Qué haría Jesús en este momento? Vengan y lo verán, ¿sí? Vengan y síganme, dice Jesús hoy. Es importante entonces darnos cuenta que Jesús, si Dios Padre lo llamara, respondería sin dudarlo. Primero, tendría la oportunidad de orar. Jesús doblaría sus rodillas y haría ese don del discernimiento. Pondría en práctica el discernimiento pensando: ¿voy y sigo al Señor? ¿Voy o no lo sigo? Y claro, sin dudarlo, Jesús seguiría el plan de Dios que se propone para su vida, como lo hizo Jesús muy bien al venir al mundo, y lo dicen los textos bíblicos. Cumplió la voluntad del Señor a pesar de las contrariedades. Cuando vemos a Jesús en la oración en el huerto, doblando rodillas, orando y sudando fuertes gotas de sangre, porque está a punto de morir y Él lo sabe, le dice: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Seguir a Jesús significa orar y tener la convicción del don de Dios. Primero, el don de la oración. Segundo, pues Jesús hace un discernimiento, una manera de detenernos, una manera de pensar, una manera también de preguntar, una manera de tener sabiduría, una manera también de dejarse animar para seguir al Señor. Es lo que Jesús haría, y de hecho Jesús se deja motivar y animar por sus padres. Si no, no hubiera nacido en una familia como la nuestra. Y la familia de Jesús pues está compuesta por San José y Santa María Virgen, nuestra madre. Bueno, Jesús se deja orientar por sus padres. Se deja orientar también por aquellas personas que están a su alrededor y que lo guían por el buen camino a Dios. Y entonces en el discernimiento debes dejarte orientar por aquellas personas que están a tu alrededor para seguir a Jesús. Así es, otro punto importante en el seguimiento de Jesús, ¿sí? Venid, dice Jesús hoy, y os haré pescadores de hombres, pescadores de almas. Dejar tus seguridades, eso también. ¿Cuántas cosas no me permiten seguir a Jesús hoy? Sobre todo en esta sociedad tan difícil. El Papa Francisco habla de una sociedad líquida para los jóvenes hoy. Sí, ¿qué es la sociedad líquida? Es una sociedad de lo efímero, es una sociedad de lo poco realista, es una sociedad de lo relativo, o el relativismo. Esa es una sociedad del poco compromiso. Por eso en las relaciones de noviazgo que están en torno a un matrimonio, no, mejor lo intentamos, mejor probamos, y si no nos funciona, no lo hacemos. La sociedad de hoy. Y cuidado, porque en esta sociedad del consumismo, en esta sociedad del pansexualismo, en esta sociedad en donde se le ofrece todo a la persona y puede escoger lo que quiera, sí, cuidado, es una sociedad de la vida light. Aquí también el Señor te invita para que tengas cuidado. Jesús también haría un discernimiento y se daría cuenta de aquellos obstáculos que lo alejan de Dios. Mira que te aleja de Dios hoy y trata de dejarlo por un lado. Ponga a los pies del Señor y de su cruz todo lo que te cueste, todo lo que sea pecado, y Él te redimirá, te bendecirá y te salvará para seguir adelante. Sigue a Jesús y no tengas miedo. Amigos, estamos en este segmento ¿Qué haría Jesús? Y bueno, la invitación de Jesús es a seguirlo. De hecho, el texto que meditábamos ya en el primer segmento del rostro de la palabra nos hacía la invitación para seguir a Jesús y ser pescadores de hombres. En nuestro caso, ser pescadores de almas. Animarnos a seguir a Jesús para pescar juntamente con Él. ¿Cuánta gente necesita de Dios? Piensa en aquellos corazones alejados, piensa en aquellos jóvenes en vicios, piensa en aquellas personas de la calle que no tienen quien les atienda, piensa en aquellos niños que no tienen una familia, piensa en el enfermo que hay que visitar, piensa en tantas necesidades humanas. Bueno, Padre, pero eso le corresponde a las autoridades civiles, pero tú sabes que no cumplen su trabajo muchas veces, y el Señor necesita de tus manos para llegar al más necesitado, para llegar al que sufre. Por eso Jesús le lanza la invitación a aquellos pescadores:
vengan y los haré pescadores de hombres. Y por eso el Señor te hace también la cordial invitación a ti. Y ojalá que le contestes como Jesús se merece, con radicalidad. No lo pienses más. Te invito para que vengas a la barca del Señor. Súbete a la barca del Señor. A mí me encanta mucho aquel canto pescador de hombres. Sí, que dice: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Perdón. Ves entonces cómo el Señor te llama, ¿verdad? Deja tus redes y sígueme. Súbete a la barca del Señor. Hoy la invitación está hecha para ti y para mí, para que busquemos siempre al Señor. Y algo importante que podríamos hacer es invitar también a las personas que están cerca, invitar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos están cerca de ti y tal vez no conocen a Jesús? ¿Cuántos están cerca de ti y tienen la inquietud de seguirlo? Y hoy que Jesús a ti te está lanzando la invitación, no te hagas de oídos sordos, por favor. No digas: Jesús nunca me llamó. A través de este programa Jesús a ti te está lanzando la invitación. Primero, para que te conviertas a Dios. Segundo, para que lo sigas y le sirvas en la iglesia. Y tercero, para que te entregues en una vida consagrada. Mira qué hermoso. Y si eres un joven todavía, el Señor pone la inquietud en tu corazón, síguelo. No tengas miedo. Seguir a Jesús no solo vale la pena, vale la vida, lo vale todo. Desgastarte cada día y a cada instante, te lo aseguro que lo vale. Así que ven, sigue a Jesús, acércate, súbete a la barca del Señor, que significa echarle ganas, que significa crecer en la fe, que significa poner por obra la caridad que llevas en tu corazón, que significa construir el reino, que significa regar la buena noticia a todo aquel que la necesita. Así que esta es la invitación de Jesús para ti en este tiempo y en este día. Y bueno, pues te invito también para que sepas que ganar almas para Dios es lo más maravilloso, porque lo haces con alegría, lo haces desde tus dones, lo haces desde tu realidad. Y si tú dices o piensas: yo no soy digno de Dios, estoy muy alejado o he tenido grandes pecados, confiésate. El Señor te perdona cualquier falta que tengas. Síguelo. Hoy el Señor te está llamando, te está dando la fuerza, las capacidades y los medios para que lo sigas. Ya no digas: no puedo, ya no digas: tengo miedo, ya no digas: hay tantas cosas que no me dejan seguirlo. El Señor te da las herramientas para que lo sigas. Siempre habrán obstáculos, siempre habrán dificultades, pero el Señor te da la certeza de que estará contigo. Así que no tengas miedo, Él está aquí. Que el Señor te bendiga. Ahora dejo el micrófono a nuestro querido Edson para continuar con estas meditaciones. Muchísimas gracias, Padre Robertson. En este segmento de ¿qué haría Jesús?, en lo que estamos pues junto con el Padre y con Jessica y con Stephanie, abordando de estos temas que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y que definitivamente tiene que dar eco, un eco para cada uno de ustedes. En este tema de venir conmigo, pues como te decía en el segmento anterior, es un llamado que Dios nos está haciendo. Y definitivamente una de las cosas que haría Jesús en este lugar, pues ustedes y yo conocemos esa bendita historia, ese pasaje del Evangelio cuando el Señor, antes de ser entregado a su pasión, pues Él fue a orar al huerto y tenía tanto miedo, tenía tanta sensación humana que Él le pudo pedir al Padre ayuda, consuelo. ¿Sabes qué fue lo que nos enseñó Jesús en ese pequeño fragmento que fue tan importante y que es tan importante para nosotros? Pues definitivamente que necesitamos del Padre, necesitamos confiar, y esto es lo que haría Jesús: confiar eternamente, confiar hasta el último momento en Dios Padre. Si nosotros confiamos y aprendemos a confiar en que en esa llamada que nos está haciendo el Señor, pues definitivamente Dios nos va a dar una recompensa, que es la recompensa de la redención. Y pues Jesucristo mismo, que tenía en sus manos la salvación de cada uno de nosotros, Él justamente también pidió el consuelo de Dios. Por eso es importante la confianza. Si nosotros confiamos, si nosotros tenemos esa manera de entregarnos a Dios como lo hizo Jesús, pues Él mismo nos enseñó ese camino. Porque si nosotros confiamos enteramente en Él, pues así es como el Señor nos va a dar lo que Él quiere. Porque Él es un buen Padre, y el buen Padre le da las cosas buenas a sus hijos.
Solamente tenemos que saber esperar, tenemos que confiar, que las cosas a veces pensamos que no son como nosotros queremos, que las situaciones que estamos viviendo no son como las que nos gustaría tener, pero tenemos que confiar, tenemos que vivir y aprender a confiar. Y definitivamente cuando yo confío, camino, avanzo. Cuando yo estoy confiando en el Señor, pues así como Jesús lo hizo, empezó a dar pasos y esos pasos nos llevó para cada uno de nosotros, en este caso particular, la salvación a través de la cruz. Y si es como nosotros, si confiamos a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas contrarias que podamos vivir, pero si aprendemos a confiar plenamente en el Señor, vamos a tener el resultado más hermoso de nuestra vida. Recuerda que es bien importante que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son nuestras debilidades y también las cosas que nosotros podemos y tenemos la facilidad de hacer, que son nuestras fortalezas. Y a través de esas fortalezas y debilidades que son parte de nuestra humanidad, Dios hace la parte divina en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y así es como nosotros aprendemos a confiar, y a pesar que las situaciones sean difíciles, a pesar que nos duelan, podemos seguir de pie y caminar en fe, y caminar a través de las luchas que podamos tener, a través de, por supuesto, de levantarnos de las caídas que seguramente vamos a tener. Pero es allí en donde esa confianza con Dios nos puede decir que no estamos solos y que definitivamente no podemos hacer nada sin el Señor, y definitivamente no podemos hacer nada sin que Dios nos permita estar siempre con Él. Recordemos que Jesucristo nos dijo: sin mí nada pueden. Y eso no quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo lo podamos hacer solos. Lo que quiere decir sin ninguna duda es que tenemos que estar siempre con Dios, porque si nos alejamos de Él, aunque podamos conseguir éxito, aunque podamos conseguir dinero, aunque tengamos fama, fortuna, aunque tengamos miles de casas, aunque no tengamos incluso la enfermedad que estamos tratando de combatir a nivel mundial, aunque lo tengamos todo, si no tenemos a Cristo, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Así que nosotros estamos en ese camino de ese llamado que nos tiene el Señor. Venid conmigo en este programa. Esperamos de todo corazón que hayas puesto no solamente atención, sino que tu corazón haya reflexionado y que podamos hacer caso a ese llamado del Señor. Sigue en sintonía de Echando las Redes, aún en el último segmento que los dejo con Jessica, para que a través de la música y a través de las reflexiones que ella también nos puede acompañar, podamos cerrar este programa. Gracias por estar en sintonía. No olvides que con Canal Arquidiocesano, fortaleciendo tu fe. Espacio vocacional vamos a conocer un poco más sobre el orden sacerdotal. El sacerdote es aquel hombre que ha sido consagrado y ha recibido por imposición de manos de un obispo el orden sacerdotal, el cual es uno de los 7 sacramentos de nuestra Iglesia Católica y fue instituido por el mismo Jesucristo en la Última Cena. Además está íntimamente unido al sacramento de la Eucaristía, que es el memorial perpetuo que nos recuerda la entrega de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. El sacerdocio es una especial consagración que por don singular del Espíritu Santo permite a un hombre ejercer la potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad del mismo Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 323. El sacerdocio confiere un carácter espiritual indeleble. Esto quiere decir que la consagración es eterna. Los sacerdotes en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia voluntad, sino la hacen en persona de Cristo para el bien de las almas. Su sacerdocio no es un mérito propio, sino es fruto del llamado gratuito que Dios les ha hecho. Esto lo vemos en las palabras de Jesucristo que encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, donde Él nos dice: no son ustedes los que me han elegido a mí, sino soy yo quien los ha elegido a ustedes para que vayan y den fruto y su fruto permanezca.
Al elegirlos, Jesús les confió una misión muy especial y les dio los poderes particulares de regir, santificar y enseñar en el cuerpo místico que es su iglesia. Son colaboradores del obispo en una iglesia particular, estando al cuidado de una comunidad parroquial o de alguna función eclesial determinada. Además, Jesús les dio el poder de perdonar los pecados, diciéndoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Además, tienen el poder de administrar los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios. El sacerdote es entonces ministro autorizado de la palabra de Dios, ministro de los sacramentos y ministro del pueblo de Dios. Y algo muy importante que siempre debemos recordar son las palabras que nos dijo el Papa Benedicto XVI durante el año vocacional, que nos pide siempre atender el llamado del Señor Jesucristo y orar incesantemente por los sacerdotes y también porque hayan más vocaciones dentro de las familias. Atendamos entonces el llamado de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: rueguen al dueño de la mies porque envíe más trabajadores a su mies.